nombre es Valentina Velilla, estudiante del programa Ingeniería Industrial, y voy a explicar el punto 5 del taller de optimización. El ejercicio nos dice, una empresa deportiva fabrica dos productos que son camisetas y buzos, utilizando dos máquinas, máquina cortadora y máquina de coser. Cada unidad de camiseta producida requiere 25 minutos en la máquina cortadora y 15 minutos de tiempo de procesamiento en la máquina de coser. Cada unidad de buzos producida requiere 35 minutos de procesamiento en la máquina cortadora y 10 minutos de procesamiento en la máquina de coser. Al inicio de la semana actual hay 200 unidades de camisetas y 120 unidades de buzos en disponibilidad. Se prevé que el tiempo de procesamiento disponible en la máquina cortadora sea de 80 horas y en la máquina de coser de 70 horas. Se prevé que la demanda de camisetas en la semana actual sea de 880 unidades y de buzos de 740 unidades. La política de la empresa es maximizar la suma combinada de las unidades de camisetas y las unidades de buzos en el inventario al final de la semana. Entonces dice, formule el problema como un programa lineal y resuelva este programa lineal gráficamente. Luego de haber leído y analizado el ejercicio, encontramos que hay dos productos, que son camisetas y buzos, en la cual cada producto que se elabore tiene una duración por unidad. En este caso, las camisetas tienen una duración de 40 minutos por cada unidad que se fabrica y los buzos tienen 45 minutos por cada unidad que se fabrica. Asimismo, encontramos que existen dos máquinas, una máquina de cortado y una máquina de coser. Las camisetas en la máquina de cortado demoran 25 minutos y las camisetas en la máquina de coser demoran 15 minutos. Al sumar los tiempos nos da un total de 40 minutos. Ahora, los buzos en la máquina de cortado demoran 35 minutos y en la máquina de coser demoran 10 minutos. Al sumar nos da un total de 45 minutos. Por otro lado, tenemos que existe una disponibilidad de las máquinas durante la semana. Esto quiere decir que la máquina de cortado trabaja 80 horas dentro de la semana y la máquina de coser trabaja 70 horas dentro de la semana. Como esto lo dan en minutos, lo que hice fue pasar de minutos a minutos. Por lo tanto, tenemos que 80 horas equivalen a 4.800 minutos y 70 horas equivalen a 4.200 minutos, la cual lo hice fue para tener una igualdad de minutos a minutos. Igual, pues también se puede pasar de minutos a horas y quedaría horas con horas. Aparte, existe también un inventario que nos dicen que las camisetas tienen 200 unidades y los buzos tienen 120 unidades. También nos dice que existe una demanda, la cual esperan que las camisetas como mínimo sea de 880 y en los buzos como mínimo 740. Entonces, en este momento el siguiente paso es hallar cuáles son mis variables, mi función objetivo, mis restricciones y las posibles soluciones. Entonces, para saber esto hay que leer qué es lo que quiere la empresa y pues dice maximizar la suma combinada de las unidades de camisetas y las unidades de buzos en inventario al final de la semana. Entonces, como hablamos de camisetas y buzos, estas serían las variables. Colocar camisetas, buzos.
la cual a las camisetas la voy a llamar como X y buzos Y. Entonces seguimos con la función objetivo. Que es Z igual, nos dicen que las camisetas y buzos en el inventario al final de la semana. Entonces nos vamos a inventario y serían 200 unidades. Vamos a colocar 200 unidades y le sumaré a las camisetas, que sería X más X más los buzos, que es 120, más Y, que serían los buzos. Y así es como nos quedaría la función objetivo. Por consiguiente, es hallar las restricciones. Entonces, para esto, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que tenemos en función del tiempo. Y es la elaboración de cada producto en cada determinada máquina. Entonces, las camisetas en la máquina de cortado demoran 25 minutos. Entonces colocamos 25 minutos y X, la cual X se refiere a las camisetas, y en la máquina de cortado demoran 35 minutos. Entonces serían más 35 minutos Y, que son los buzos. Bueno, entonces nos dicen que lo máximo que pueden trabajar la máquina de cortado son 4.800 minutos. Y como es lo máximo, colocamos menor o igual. Esto quiere decir que puede ser menor o igual a 4.800, pero más no se puede porque es su límite. Ahora seguimos con la máquina de coser. Entonces las camisas en la máquina de coser demoran 15 minutos. Entonces sería 15X más 10Y, serían los buzos, menor o igual a 4.200. Bueno, ahora nos dicen que esperan una demanda, por lo que las camisas esperan como mínimo 880. Entonces sería camisas, que es X, mayor o igual en este caso pueden ser 880 en adelante. Y ahora para los buzos sería 740. Entonces colocamos Y, que representa a los buzos, mayor o igual a 740. Y pues así es como quedaría detallado lo que nos dice el ejercicio. El siguiente paso es que pasaré estas restricciones a GeoGebra para ver gráficamente qué podemos hacer y ver cuáles son las áreas comunes para poder encontrar la respuesta de maximizar, que es lo que nos dice el ejercicio. Entonces, cada dato lo pasaré a GeoGebra. Que ya lo tengo aquí abierto y lo pegaré. Ahí se puede ver el primer movimiento. Excelente. Y como último dato
Entonces, para mayor facilidad de encontrar el área, cambiaré los colores para que se entienda mejor. En este caso sería propiedades, color, vamos a escoger el color verde, sale un poco de intensidad, vamos a pasar al color azul para vamos a darle más intensidad. Vamos a colocarlo rosado y como último vamos a colocar un rojo intenso. ¿Listo? Entonces voy a acercar. Y se puede observar que no existe un área por donde pasen todas las aras. Miren que en este caso esta área va hacia acá, esta área también va hacia acá, la de esta área va hacia arriba y esta área va hacia la derecha. Y gracias a la herramienta GeoGebra podemos ver gráficamente que no existe un área por donde pasen todas las áreas y podemos hallar unas posibles soluciones. Entonces, como no existen posibles soluciones, la fábrica deportiva no va a poder maximizar la suma combinada de las unidades de camisetas y las unidades de buzos en el inventario al final de la semana.